Bien, ha sido una bendición estar enseñando en esta serie de mensajes sobre los dones espirituales y yo sé que Dios nos está retando como comunidad para que creamos de que hay mayores obras y cosas más grandes. Pero antes de predicar, quiero preguntaros, algunos habéis estado visitándonos por primera vez, lleváis tiempo. Si viniera un amigo aquí a la ciudad y solo tuviera tiempo para hacer una cosa aparte de ver a ICB, ¿qué le dirías que hiciera? Para mí, para Claire y otros diríamos, ves a ver la Sagrada Familia, porque es algo singular, es algo que se tiene que ver y no solamente por fuera. Si puedes conseguir las entradas y esperar, puedes verlo por dentro y vale la pena. No solamente es una muestra de arquitectura, sino es una obra de arte. Yo muchas veces he llevado personas y bueno, siempre me maravilla. Y una vez bajé al museo que habla de la iglesia, de la historia de la iglesia. Es muy interesante ver cómo lo hicieron y cuál era la visión de Gaudí. Y encontré una cita que me pareció tan verdadero, que hizo una foto de mi hijo Daniel con él. Voy a leerlo porque yo casi tengo 50, no soy como Brandy que acaba de cumplir 40 y necesito gafas. Dice: no hay razón para lamentar que no pueda terminar esta iglesia. Envejeceré, pero otros vendrán después de mí. Lo que debe conservarse siempre es el espíritu de la obra. Por su vida ha de depender de las generaciones a las que se transmite y con quienes vive y se encarna. Y sabéis, Dios te ha creado a ti para que su visión pueda ir más allá y para que otros que vengan por detrás tengan la misma visión, y Jesucristo lo sabía. A los 12 discípulos y a los demás que estaban cerca, muchas mujeres, dijo lo que dice en Juan 14, 12 y 13. Dice: cualquiera que cree en mí, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, es decir, hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo y yo haré lo que pides en mi nombre, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Para hacer la obra de la Iglesia necesitamos los dones de sanidad, de milagros y de fe. Vamos a hablar de eso hoy. ¿Cuáles son estas cosas mayores? ¿Cuáles son las obras mayores que hablaba Jesús? Pues por una parte son los milagros. Vemos que los discípulos hicieron muchos milagros. Y en un sentido no sabemos todos los milagros de Jesús. Dice en Juan que si registraran todo lo que hizo Jesús no habrían suficientes libros. ¿Y qué pasa con más milagros? ¿Él hizo más milagros? Sí, a través de sus 12 discípulos y los otros creyentes se multiplicaron los milagros a través del poder del Espíritu Santo. Pero una vez más, volviendo a Juan, no sabemos todo lo que llegó a hacer él, pero significa más milagros. Pero yo creo que la obra más grande era la obra de predicar el Evangelio. Hasta ese momento Jesús no había muerto y no había resucitado, por lo tanto, creer en Cristo para el perdón de los pecados, pues no tenemos el don del Espíritu Santo disponible, pero Él dijo: podéis hacer lo mismo que yo y obras todavía mayores, y podréis predicar el Evangelio y la gente creerá. Y para ese propósito estamos aquí, para que la gente conozca a Cristo. Para eso son los dones y por eso los necesitamos. Sin ese poder no podemos completar lo que Dios nos ha llamado a hacer. El milagro más grande es lo que nosotros denominamos la salvación. Significa que se me ha restaurado una relación con Dios. Algo que estaba quebrantado ha sido sanado. Y yo soy hecho completo cuando sigo a Cristo. Soy cambiado. Hay algo más, empiezo a experimentar el calor de Dios. Y
Hay tantas buenas obras que han hecho los discípulos y los que han venido detrás, no solamente de fe y de milagros, pero también en el nombre de Jesús han dado de comer a los hambrientos, han sanado a los enfermos, han rehabilitado a los quebrantados. Gracias, Benji y Lidia, por hacer eso en Agape, por educar a los analfabetos y cuidar de los vulnerables. Y en el nombre de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo, la Iglesia ha hecho las obras de Jesús. Y yo quiero deciros que en la Iglesia Internacional de Barcelona, mayores son las obras y quiere hacerlo a través vuestro. Pero cualquier persona está en el liderazgo, quieren empoderarte a ti para que hagas obras más grandes. Si no te marchas con nada más, por lo menos vete hoy sabiendo que Él te ha empoderado a ti para hacer sus obras. Jesús te ha llamado a ti, te ha dado el poder para hacer sus obras. Y la obra más grande es predicar el Evangelio, y a través de su poder y el Espíritu Santo lo podemos hacer. Vamos a hablar de 3 dones, de la fe, la sanidad y los milagros. Señor, yo te pido que me ayudes, que abras nuestros oídos para que cada una de las personas que están aquí puedan oír. Y algunos quizá no saben lo que son los dones del Espíritu Santo porque no tienen al Espíritu Santo, y que ese es el primer don. Lo primero que consigan es tener el milagro más grande de todos, Señor. Y te pido que también nos traigas sanidades y milagros, porque tú has dicho que aquellos que creen en mí harán obras mayores, y yo, Jesús, haré lo que tú me pides. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, vamos a ver el don de la fe, y voy a intentar daros una definición más o menos corta. Intentaré daros una ilustración de la Biblia, así que vamos a ver dónde habla del don de la fe. Estos son los dones de hacer algo, que hacen algo. Dice, a cada uno la manifestación del Espíritu Santo ha sido dado para hacer bien. A algunos se les da por el mismo Espíritu el de sanidad, a otro poder milagroso. Y tenemos que distinguir aquí el don de la fe. En esencia es lo mismo. Nos dice que todos que creen en Jesucristo tienen una medida de fe. Tenemos una medida de fe de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que podemos ser perdonados y resucitados. Se nos ha dado una medida de fe, pero esta es una medida de fe mayor. Esta es una medida de fe para creer a Dios en situaciones imposibles, o creer de que cosas imposibles ocurrirán. Y esto es un don que da a algunas personas de una forma más específicamente. Sabemos en Daniel 3, una de mis historias favoritas, de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Y ellos eran judíos, vino Babilonia, y estos 3 hombres fueron enviados al exilio. Y de hecho no son sus nombres, esos son los nombres babilónicos, si no me equivoco, tendría que mirarlo. Pero bueno, estos 3 que llamaban Sadrach, Mesach y Abednego servían a Babilonia, y el rey construye una estatua y dice, quiero que todos se inclinen y alaben a esta estatua. Y cuando toque la música todos tenéis que hacerlo, si no se os mandará al horno para quemaros vivos. Ellos dijeron que no vamos a hacer esto porque somos seguidores de Dios. Y él les dijo, mira, me caéis bien, os voy a dar otra oportunidad. Vosotros vais a inclinarnos, y si no, iréis a ese horno de fuego y vais a morir calcinados. Y Dios les dio palabras de fe. Dice, el Dios que nosotros servimos puede salvarnos, pero si no lo puede hacer, tampoco vamos a inclinarnos. Y yo me pregunto, ¿qué harías tú en esta situación si tuvieras que escoger entre renunciar a Jesús o morir?
Esta es una historia del Antiguo Testamento que nos habla de la fe, y este es uno de los milagros más interesantes, y a veces me rasco la cabeza porque no entiendo, pero hay un propósito. Dice que Jesús iba caminando hacia Jerusalén y vio una higuera que estaba pues con hojas y estaba rebrotando, y él pensó, él tenía hambre. Recordemos que Jesús era un hombre y él se fue a la higuera y buscando un higo, y no encuentra higos, y le dice a ese árbol que nunca más des fruto. ¿Y por qué hizo eso Jesús? ¿Estaba enfadado? No, creo que no, porque creo que nos dice Jesús porque en el versículo 21-22 dice, verdaderamente os digo, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate y échate al mar. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Jesús quería mostrar a sus discípulos que con fe cualquier cosa es posible, que todo es posible. Bien, ¿y qué aspecto puede tener este don de fe? Pues podría tener el aspecto de estos tres jóvenes hebreos. En muchos países se les da la elección de renunciar a su fe o morir o vivir aislados o en pobreza o en prisión. Y algunos de vosotros provenís de países así. Aquí en Europa tenemos libertad religiosa, pero podemos todavía recibir la burla de personas. Esto no existe, esto es para los viejos, esto no existe, esto es un engaño. ¿Cuántos han oído esto? Algunos sí, ¿verdad? Y necesitas el don de fe para poder resistir y decir, no, yo creo que hay un Dios en el cielo, su Hijo es Jesucristo y yo soy suyo y Él es mío. Quizá como esa parábola de la higuera, pues podemos pensar en estos obstáculos. Jesús dijo, si crees y oras y pides, yo puedo eliminar los obstáculos. Tenemos que creer en el poder y en el carácter de Cristo, de Dios, en las situaciones imposibles. Nosotros no teníamos una manera de conseguir un edificio aquí en Barcelona, en el centro, pero Dios lo puso en el corazón de otra persona para donar $5 millones para poder comprar ese edificio, y Dios nos dará el dinero que necesitamos. Algunos han prometido y han dicho, es imposible que yo pueda donar este dinero, pero Dios está obrando en tu corazón para que tengas fe para hacerlo. Yo os animo a que deis un paso, que creáis, que pidáis grandes cosas de Dios, que esperéis grandes cosas de Dios. Ese es el don de la fe, y eso es lo que nos llama a Dios a hacer. Quizás has estado orando mucho por una persona para que conozca a Cristo y dices, yo confío, yo creo que esta persona llegará a tener fe. Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser una persona que si le preguntas a los demás dirán, no, esa persona nunca cambiará, pero Dios te está dando la confianza acerca en su poder de obrar en las vidas de las personas. Así que si tienes fe en la cara de un obstáculo o de una oposición, cree y espera grandes cosas de Dios, porque vosotros y nosotros hemos sido llamados a hacer grandes cosas para Dios. Vamos a dar un paso de fe. El segundo don es el don de sanidad. Esta es la sanidad, la definición. El regalo de la sanidad nos permite traer sanidad al quebrantamiento físico y emocional en nuestro mundo, y tenemos muchos ejemplos de cómo Jesús sanó a las personas. Hay tantos ejemplos, pero quisiera compartir algunos de estos. En primer lugar, tenemos Mateo capítulo 8. Un hombre viene con la lepra a ver a Jesús. En esa época, era una enfermedad muy contagiosa y incurable, y cualquier persona que tuviera la lepra tuvo que marcharse y vivir en una colonia con otras personas enfermas de la lepra, y poco a poco se iban, desgastando hasta morir. Una enfermedad terrible, y este hombre viene a Jesús
Jesús se postra contra él y dice: Jesús, si tú quieres, tú puedes limpiarme. En otras palabras, dice: yo sé que tú puedes, pero ¿lo harás? Y Jesús hace algo muy bello. La Biblia dice: antes de sanar al hombre, lo toca, extiende su brazo y toca a ese hombre. Jesús no tenía miedo de la lepra, toca al hombre y le dice: estoy dispuesto que seas sanado y que seas limpio. Y en ese momento el hombre quedó limpio, le sanó emocionalmente y físicamente. Seguramente hacía mucho tiempo que nadie había tocado a este hombre. Y Jesús dijo: yo te voy a tocar porque no temo a tu enfermedad. Una mujer, otra parábola, otra historia, una mujer llevaba 12 años sangrando, tenía una hemorragia durante 12 años. En la cultura judía, si sangrabas de esta manera, pues no eras pura, no eras limpia. No podías ir al templo a alabar, no podías estar cerca de personas. Y dice la palabra que había gastado todos sus recursos, todo su dinero en médicos y aún así no estaba bien. Y ella oyó de que venía Jesús y pensó: bueno, si pudiera tocarle a él no me tiene que tocar a mí, él no tiene que decir nada. Si yo toco su manto, pues seré sanada. Y sabemos que donde iba Jesús había muchas personas que intentaban tocarle, que querían estar cerca para escucharlo, para ser sanados. Y esta mujer llegó a ese grupo de personas y llegó a tocar a Jesús. Inmediatamente sanó. Pero Jesús notó que el poder salió de él y dijo: ¿quién me ha tocado? Y bueno, los discípulos le dirían: bueno, mira a tu alrededor, todos te están tocando. Y él dijo: no, alguien me ha tocado. Y esta mujer no tenía que tocar a nadie y podía haber tenido problemas por tocar a alguien. Y dijo: ¿quién me tocó? Y la mujer dijo: fui yo. Y Jesús le miró y le llama: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Eso es bello, es una sanidad emocional y física. ¿Por qué hay tantas historias de sanidad en el Nuevo Testamento y en la Biblia? Porque Jesús es un sanador. Dios quiere traer su vida, su sanidad a un mundo quebrantado. Y Él nos ha llamado a nosotros y nos ha dado poder para traer esta sanidad física y emocional. Y en la Biblia podemos, en los evangelios y en el libro de los Hechos, podemos ver las sanidades. Pero no siempre fue así. En el libro de Génesis leemos cómo Adán y Eva estaban en el huerto y Dios les dio una elección y ellos escogieron desobedecer a Dios, y esto trajo enfermedad y muerte a la vida. Pero Dios ha vuelto, quiere traer esa sanidad al mundo, y se predijo que mucho antes se predijo que Jesús haría esto. En Isaías estamos hablando de Jesús, dice que fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Este versículo significa mucho para mí, sobre todo la familia de mi mujer. Hugh Jeter era un nombre, fue misionario en Perú, después vino a España, le echaron de España porque Dios hizo un milagro de sanidad, y durante muchos años predicó a través de la radio y fue maestro. Pero durante su tiempo de misionero, de maestro, Dios hizo muchas sanidades en su familia, no solamente a su alrededor. Y Ruthie nació sin un hueso en la cadera, pero fue sanada. Y yo vengo de una familia distinta. Mi familia no eran creyentes hasta que yo tuve 8 años, y yo oro y pido la sanidad, pero he visto cosas pequeñas, dolores de cabeza y cosas así, pero no he visto grandes sanidades. Pero yo creo que Dios me llama a mí, que nos llama a todos a creer de que Él es un sanador, de que Él quiere sanar, que Él nos ha llamado a traer sanidad a este mundo. Y puedes decir: bueno, pero ¿qué pasa, Brian, si Dios no sana? Y entiendo eso. Hace 2 años, en enero de este año, mi hermano John Gómez murió de COVID y oramos.
¿Oré lo suficiente? No lo sé, pero oramos y aún así murió. Y en su tumba estuve ahí y dije, Señor, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no le sanaste? Y inmediatamente me vino la historia de Lázaro y su hermana María y Marta. Bueno, os contaré la historia. Lázaro estaba enfermo y llaman a Jesús para que venga, y la Biblia dice que Jesús se quedó donde estaba en vez de venir inmediatamente, y después de que Lázaro estuviera muerto 4 días, acudió Jesús. Y cuando María y Marta fueron a verle, le dijeron, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses venido cuando te llamamos, si no hubieses esperado, ¿por qué esperaste? ¿Por qué no viniste inmediatamente? Y Jesús le dijo, tu hermano se levantará, porque tu hermano, porque seamos sanados aquí en este mundo o en el mundo venidero, seremos sanados. Yo quiero animaros. Vamos a tener un tiempo de oración en la última canción y queremos orar contigo, y quizá ahora mismo te está moviendo Jesús y quieres subir y que oremos por ti, o quizá tú tengas fe para orar por otra persona que necesita sanidad. Queremos hacer esto porque hemos sido llamados y hemos recibido poder para hacer las obras del Señor. Así que las sanidades son milagros, y eso es lo que es el don de los milagros en general. Esta es una definición larga, pero voy a resumir. El don de los milagros hace lo que es imposible para el hombre y es una señal clara de la realidad de Dios y de su reino. Voy a decirlo otra vez. El don de los milagros hace lo que es imposible para el hombre y es una señal clara del poder de Dios. Podemos ver, pues, en el Antiguo Testamento la historia de cómo el Mar Rojo se abrió. Tenían detrás los enemigos y Jesús le dijo a Moisés, pon tu bastón y abriré el mar. Y él lo hizo y pueden caminar sobre tierra firme. Y también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está en un barco y están pasando por el mar de Galilea, y dice que Jesús estaba cansado, era humano también, y estaba cansado y empieza a haber viento y olas, y las olas empezaban a entrar en el barco y parecía que se iban a inundar, ellos intentando sacar el agua de la barca, y Jesús estaba ahí durmiendo. Y despiertan a Jesús y le dicen, Jesús, ¿qué pasa? Por favor, despiértate, ¿no te das cuenta que vamos a morir? Él se levanta y dice, paz, estate quieto, y todo el mar, los vientos, la tormenta, todo para. Y los discípulos están boquiabiertos. Dicen, ¿quién es este hombre? Ellos le habían visto sanar, pero este milagro, el controlar el tiempo, dijeron, bueno, pero ¿quién es este hombre? Era parte de ese proceso para realmente llegar a entender la divinidad de Cristo y saber que era más que un hombre, porque el milagro era una señal de quién era Jesús. Y es por eso, amigos, de que la Iglesia ha recibido el poder de hacer milagros, porque es una indicación de la realidad de Cristo en nuestras vidas. Y no tiene que ser las olas y los vientos, puede ser una sanación. Una de las primeras que leemos en el libro de los Hechos, Pedro y Juan. Os cuento la historia. Yo supongo que sabéis la historia, pero os la digo por si acaso. Pedro y Juan están caminando para ir a orar en el templo, y por cierto, yo estoy parafraseando aquí por tiempo. Tuve que reducir 10 minutos de mi mensaje porque quería daros muchísimos ejemplos y no me daba tiempo, pero Él quiere que sepamos que Él es un Dios que hace milagros y que puede trabajar a través nuestro. Pero bueno, eso fue extra, voy a dejar eso. Hechos 3. Están caminando al templo, van al lugar de oración. Cada día a las 3 aproximadamente iban los judíos ahí y seguramente habían pasado al lado de un hombre paralítico que estaba tumbado al lado del templo y estaba ahí para pedir limosnas. Y 100 veces habían pasado a su lado y ese día les pidió dinero. ¿Tenéis plata? ¿Tenéis oro? Cualquier cosa que me podáis dar. Bueno, se pusieron las manos en los bolsillos y dijeron, no,
No tenemos de eso, pero lo que sí tenemos algo mejor. Tenemos a Jesucristo, tenemos su autoridad, tenemos su espíritu y el don de sanidad. Así que el nombre de Jesús, Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Le cogen de la mano y dice que de repente sus tobillos y sus pies se fortalecieron y empezó a saltar. Hay una canción de niños muy chula de esto. No lo voy a cantar, pero no lo voy a hacer. No voy a cantar eso, lo siento, Brandy. Bien, es una buena canción. Ya os lo contaré después de la reunión. Pero ahora todos en el templo estaban boquiabiertos porque este hombre llevaba años ahí, era un fijo, y ahora caminaba y estaban totalmente asombrados y miraban a Pedro y a Juan y decían, ¿quién son estos hombres? Hacen milagros. Y escuchad lo que les dijeron, queridos israelitas, ¿por qué os sorprende esto? ¿Por qué estáis sorprendidos? Dios puede hacer cualquier cosa, les dijo. ¿Por qué nos miráis como si por nuestro poder nosotros hubiéramos hecho que caminara este hombre? Dice, pero fe en el nombre de Jesús, este hombre ha sido fortalecido. Es en el nombre de Jesús y en la fe que viene a través suyo que él ha sido totalmente sanado, como podéis ver. Pedro dice, este milagro no viene de nosotros, somos hombres normales, ordinarios, pero este hombre ha sido sanado por el poder de Cristo. Y entonces empieza a predicar el Evangelio, que es la obra más grande que podemos hacer. Y todos están ahí para glorificar a Jesús, para que los demás le conozcan a Él. Eso es el propósito de los dones. Si vamos a completar la misión que Dios nos da, necesitamos tener los dones del Espíritu como fe, sanidad y milagros. Nosotros hemos sido llamados, nosotros hemos sido empoderados para hacer las obras de Jesús. Vamos a hacerlo. Chris dijo la semana pasada que a veces no operamos en los dones porque hemos visto lo que no es genuino y no es real y no queremos hacer lo mismo. Bueno, cuando yo vi que este era mi tema, pues me puse un poco nervioso porque a veces estas cosas me hacen sentirme incómodo porque aunque he visto a Dios obrar, no he visto todo lo que quisiera ver. Y John se acercó a mí después de la reunión y me dijo, oye, tengo un pensamiento para ti. Y casi siempre son buenos pensamientos, casi siempre. Me dijo, ¿sabes, John? Brian, Pedro y Juan pasaban al lado de este hombre y no había pasado nunca. Nada espectacular había pasado hasta ese momento, hasta que ellos dijeron, oye, no tenemos plata y oro, pero lo que sí tenemos para darte es esto. Hasta el momento en que demos el paso no lo vemos. Tenemos que dar ese paso, tenemos que creer, tenemos que pedir y seguir pidiendo y seguir buscando y seguir picando, llamando a la puerta para que se nos abra, porque el propósito de estos dones es para que Jesús sea conocido. No podemos completar la obra que tiene Dios para Barcelona sin el poder del Espíritu Santo. No te sientas incómodo, da un paso de fe, cree que Dios hará lo que tú no puedes hacer. Nuestro papel es dar ese paso. Nosotros hemos sido llamados y empoderados a hacer las obras de Jesucristo. Vamos a hacerlos. Señor, gracias. Gracias que no somos nosotros los que hacemos la obra. Señor, tú eres el que lo hace y queremos pedirte que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Danos fe para los momentos imposibles, para proyectos, servicios, negocios, lo que tú pongas en nuestro corazón para dar, lo que sea. Que podamos confiar en ti para que creamos en sanidades, en milagros, en aguantar ante la oposición, de saber que cuando no viene la respuesta inmediatamente, que tengamos fe, porque tú quieres que venga tu reino a Barcelona como es en los cielos. Esa es nuestra petición, que tu reino pueda venir, que tu obra se haga a través de nuestras vidas. Estamos abiertos a ti, ayúdanos a dar un paso de fe esta semana. Quiero hablar a cada corazón de lo que tú quieres hacer a través de ellos. Amén. Y esta es la pregunta para todos. ¿Qué obra o obras te está llamando Jesús a hacer?